Cámara, ahí está. A ver, dame un segundo, me acomodo una cosa más. Como estoy en el teléfono, me costó configurarlo, siempre hay algo distinto. Eh, Listo, ahí está, te lo dejo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Muy, muy bien. Bueno, la idea era charlar un poco sobre Malvinas, pero también yo te había pasado un listado de preguntas. Así que primero le pido bueno, que diga su nombre, su apellido, y empezamos a charlar un poco. ¿Te parece? Me presento entonces. Sí, sí, sí. Bueno, soy Segovia Dalmacio Pedro, Bien. nacido en Treireta, Chaco. Muy bien, muy bien. Y que nos cuentes un poco, bueno, quiénes eran tus papás, a qué se dedicaban, si tenías hermanos, tenés hermanos. Sí, tengo 4 hermanos. Bueno, yo, nosotros a los 5 años quedamos huérfanos de mamá, así que Sí, andábamos con mi papá a, por todos lados a trabajar. Mi viejo trabajaba en la zafra, en Tucumán, veníamos al Chaco, teníamos la casa este, y bueno, eso es lo que hacíamos. bien, bien. ¿Y de chico a vos te interesaba, pensabas en una carrera militar, tenías eso dentro de tus expectativas? Yo soy muy patriota, es lo que tengo. La patria está primero. Y bueno, mi papá nos enseñaba que había que hacer el servicio militar, todos los varones. Así que me Sí, tocó a mí, por supuesto, el único que hice el servicio militar como con Cristo. sí. Y, y bueno, para mí fue un orgullo hacer el servicio militar y defender mi patria, por supuesto. Bien, bien. ¿Y qué sabías vos de Malvinas antes de la guerra? Y muy poco sabía, pero cuando entramos, yo, por ejemplo, poco hice la escuela. Yo tengo quinto grado y no terminé mi estudio y seguí este, luchando, por supuesto, por todo, por la vida, para estar mejor. Y bueno, yo soy nacido en el Chaco y también cambio ahí estas cosas que voy a decir. En el año 75 pasamos del Chaco a Formosa. Veníamos de Bien, Tucumán, disparamos de la guerrilla de Tucumán, nos vinimos para el Chaco, vendimos la casa y pasamos a Formosa. Esa fue mi historia ahí. con tu familia? Con mi papá, ya prácticamente no estaba mi mamá, éramos 3 varones y mi papá, porque mi hermanita le llevó una tía de mi papá, que no lo podíamos tener porque era muy chiquita. Ella está viviendo en Buenos Aires. Bien, bien. Eh, ¿Y cómo te enteraste de la recuperación argentina de las islas? Bueno, nosotros el 10 de octubre, de agosto de 1981, estando en Formosa, eh, ahí nosotros nos incorporamos en un centro de reincorporación de los reclutas en Pereira, Iraola, que es el infierno verde en La Plata. Ahí nosotros nos trajeron de Formosa en 5 o 6 colectivos, creo que era, nos trasladan hasta el Chaco y del Chaco nos vinimos en tren
hasta Pereira. Llegando 2 días, 3 días de viaje, creo que era, y llegamos el 10 de agosto a las 0 horas 11 más o menos de la noche, ahí al centro ese de reincorporación de los reclutas. Y ahí fue para nosotros un adiestramiento total, terrible, porque éramos casi 6.000, 7.000 soldados en 2 galpones y había que instrucciones terribles, siempre hablando de defensa de todo. Y bueno, nosotros, como todos, por qué era, no sabíamos, pero bueno, se ve que ya se estaba gestando. Eso es lo que nos sucedió después al tiempo, ¿no? Sí, sí, pero ¿ustedes pensaban en Malvinas o pensaban que por era No, para no, no. hacer otra cosa? Chile, por ejemplo. Ahí no se pensó nada todavía. Nada se pensó. Eran No decían instrucciones. nada. No, eran instrucciones terribles. 2 meses ahí y después nos reunieron en la plaza de armas y bueno, y de ahí decían, ¿a qué lugar te quiere que te toque? Y bueno, yo quería quedarme en el BIN 2 La Plata o el BIN 3, algo así, ahí en La Plata. Sí. Y me dijeron que no, a usted le va a tocar Trelew Chubut. ¿Por qué querías La Plata vos? Porque yo tenía mi hermana que porque yo de chiquita, de los 16 días que le tuvimos nosotros, no lo vimos más, porque una tía de mi papá le llevó a Buenos Aires. Y yo quería buscarla y encontrarla. Sí. Muchos años sin verla. Después, por supuesto, del tiempo lo encontré y hace muchos años. Pues ya mi papá ya falleció, no lo pudo. Mi viejo siempre para un 24 lloraba y le faltaba una pieza en la familia. Y bueno, y así nos toca Trelew Chubut. Y ahí Sí. fue otro también. Lo mismo en ese batallón, era ya de guerra, siempre hablando de defensa personal, defensa de la patria. Ya ahí se habló más de que había que defender. Y bueno, el 2 de abril nos toca a nosotros de campaña. Veíamos así que los cabos hablaban, no sabíamos nada. A la tarde, dice el comandante, le llama a los jefes nuestros, el día 2 de abril que volvamos al batallón. Y ahí nos enteramos. ¿Qué pasó en Malvinas? Que se tomó las Islas Malvinas. Y bueno, estábamos todos contentos porque se tomó las islas y que sabíamos que se recuperó la patria. Y estábamos todos ansiosos. ¿Qué es lo que podía llegar a pasar? También por ahí nosotros teníamos qué sé yo, no sé, pero éramos todos con una algarabía, era Sí. muy, qué sé yo, qué lindo, ¿no? Pero ¿qué pasó después? Eso fue el 2 de abril. El 4 de abril nos reúnen en la Plaza de Armas y nos dicen, vestirse todo de guerra, no te dicen a dónde te llevan. Y ahí fue otra cosa. Cuando dijeron vestirse todo de guerra y todo, bueno, ya no era la bala de fogueo. Yo era cargador de mortero 60, tenía mi antitanque, llama y cortina de humo,
y mi tubo cañón. Yo era cargador de mortero 60. También estaba en compañía de tiradores. El adiestramiento que teníamos, que en 60 segundos, listo era para tirar. Eso tenía un adiestramiento totalmente... Siempre se hablaba del enemigo, pero no sabíamos quién. Bueno, el día 4, ese día entre Leo hacía 27 grados de calor, 28, nos dieron unos buzos térmicos, prácticamente subimos sobre el avión en el Eletra de la Armada, 2 sogas sentados, todos sentados uno tras el otro, yo con mi tubo cañón, con mi antitanque, los otros llevaban también mortero 81, FAL, todo ya listo nos llevaban para ir no sé, no sabía, en ese momento no sabía para dónde nos llevaban, porque tampoco preguntaba porque no te iban a decir. Pero sí No se estábamos, rumoreaba nada. no, nada. No. Bueno, llegamos saliendo de Trelew a las 22, 23 creo que era, saliendo de Trelew Chubut, llegando a Tierra del Juego, 3:30 de la mañana, con casi unos 8, 9, 10 bajo cero. Nosotros, el cambio de clima, el frío que había. Bueno, esa noche nos bajan en el avión, el Eletra que viajamos, y nos trasladan del aeropuerto de Río Grande al batallón 5, que estaba casi al costado del Río Grande, porque hoy está el batallón 5 quedó ya en la mitad de la ciudad. Y a 100 metros el mar Atlántico cerquita. Bueno, esa noche dormimos ahí en el batallón 5, éramos 280 soldados, que ya sabíamos que también vinieron antes otros camadas más, todo no entramos todos en el avión, pero bueno, en 2 días, 3 días llegaron todos los 480 que éramos nosotros. Bueno, esa noche, al otro día, nos levantamos y vimos la nieve, 20 centímetros de nieve, y prácticamente de ahí nos sacaron a aclimatarse. Carrera Marco Alpatierra. Y la verdad que en 5 días nos aclimataron. En 5 días. Bueno, ¿qué hace el batallón 4? Nos vamos agarramos un gimnasio municipal, Sí. que estaba en Alberdi y Belgrano. Ahí estuvimos del día 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volvimos el día 11 al BIN 5, cuando el BIN 5 del día 6, 7, 8, 9, 10, 11 partía a Malvinas. El capitán Rodacio le dijo a nuestro jefe: el batallón 4 queda a cargo de la base del Río Grande y hacia el norte, la posición nuestra, la base del Río Grande y hacia el norte. Hacer patrulla, hacer requisas, todo para impedir que el enemigo no llegue. Pero nosotros, del día 7 a 13 kilómetros de la ciudad de Río Grande, nos fuimos a hacer nuestras posiciones de zorro, trinchera, pozo de zorro, y se temía, fíjese las cosas, ¿no? Porque no sé, lo que tenía este capitán Robacio del BIN 5,
dijo él que los mejores eslices quedan en el continente. Bien. Eso porque nosotros ya teníamos intrusiones casi de 9 meses, 8 meses de intrusiones, y duro, y estábamos bien de la cabeza, ¿no? Porque, y después vos pensás, mi papá, mi hermano, prácticamente ahí no pudimos mandar nunca nada, porque no salía carta, no salía nada. Nosotros estábamos en un lugar que era, nos dijeron, había que defender y lo que viene hay que meter el pecho a la bala. Bueno, nosotros hacíamos a veces 3, 4 horas ahí del Río Grande a 13 kilómetros, ahí desembarcaba el buque San Antonio, el Iriza, todos los buques eso para cargar las cosas que había que llevar para Malvinas. Y nosotros a 800 metros arriba, siempre apuntando a ese lugar. ¿Por qué? Porque se temía que venga o desembarque algunos maleantes, ¿no? Para no decir... Bueno, todo abril no hubo el problema. Todo tranquilo. Cuando fue el 2 de mayo, el hundimiento del crucero General Belgrano, ahí sí, para nosotros ya nos decían tengan cuidado, no se duerma. Nosotros prácticamente andamos con el FAL en la recámara, listo para, por cualquier cosa, primero éramos nosotros. Hacer patrulla ¿Cómo fue que se enteran? ¿Ah? ¿Cómo fue que se enteran de lo del hundimiento del crucero General Belgrano? ¿Cómo se lo cuentan? ¿Quién se los cuenta? ¿Si es por los No, medios? ahí cuentan, ahí nosotros, ahí cuentan, es al otro día, cuando nos enteramos nosotros, ya era más prácticamente, ya hubo más cuidado. Eran los jefes y después salía por televisión, porque a veces a nosotros nos buscaban gente de la ciudad, nos daban de comer, o nos íbamos y nos bañábamos y volvíamos a la hora. Es lo que me pasaba a mí y a otros camada igual. Y era todo una confusión terrible. Ya no había más tranquilidad, era tensión todos los días. Nosotros, cuando vivíamos a los 13 kilómetros que estaba en la parte, cuando nos tocaba de noche, era, vamos así, aquel que dice que no tiene miedo, es mentira. Y era jodido. Nosotros estábamos en la montaña y mirábamos que nadie desembarque. Eso fue el día, ya el 3, el 4 sale 2 superestandard, de ahí cuando lo hunden al Sheffield, quiero decir al crucero General Belgrano, sale el 4 de mayo, sale 2 superestandard del Río Grande. Ahí donde hunden al Sheffield, averían al Hermes, y todo fue una algarabía, y había también avión que salía y avión que no venía, porque también teníamos camadas que estaban en la base del Río Grande. Era todo, y el frío era insoportable, porque después ya hacía 17, 18 bajo cero, y había que andar patrullando, había que hacer guardia en la parte donde hay petróleo, donde estaban las luces, donde había agua, porque se temían que iban a tirar cosas, y ya eso no decían, tengan cuidado, fíjense, gente que camina a tal hora, porque a las 6 de la tarde ya no andaba nadie,
no había luz, no podía salir nadie fumando. Eso todos se temían porque nosotros después nos enteramos que querían destruir la base del Río Grande. A medida que iba pasando los días, ya hubo también un problema en la pista número 5, que había 3 en la morgue de la ciudad de Río Grande. El morguero, inclusive más el morguero ese habló a los muchos años antes de fallecer, que eran 3, las ropas no eran las ropas argentinas, eran unos gringos, y esos fueron agarrados y abatidos en la pista número 5 y lo trasladaron a... Después uno no sabe, uno... Todo por lo que dijo el morguero, eso. Le mandaron a su casa y de ahí volvió al otro día y quedó todo normal, todo limpio y se quedó en la morgue. Bueno, pasó ese el día 11. Siguiendo el Pero día eso 11. era el rumor de, discúlpame, ese era el rumor que había al menos en ese momento, el 11 de mayo, ¿no? Sí, sí. Y el día Y que había pasado ahí en la 15, pista número 5, por eso se cerró. bueno, eso, todo estaba, los soldados estaban por todos lados. Sí. Los soldados estaban abajo de una cantarilla, no sé, todo era para defender la ciudad de Río Grande. Nuestro avión, nuestro SOC, los 5 SOC que estaban en la Argentina estaba ahí, estaban en Río Grande. Nosotros sabíamos que después volvemos al 79, cuando Argentina tenía que recibir 15 SOC y 14 aviones. Y la Tierra dijo no, denle en 5, en el 79. Sí, sí. Y de ahí, bueno, pasan los días, el día 15, baja un helicóptero Sea King a 35 kilómetros de la ciudad de Río Grande. Eso fue, pero una tensión terrible. La sirena, toque de queda, le descubre el Buchar, el Piedrabuena que estaba cubriendo la ciudad de Río Grande, la base de Río Grande lo descubre, dice que lo tenían en la mira, pero no lo tiraron. Y de ahí ese avión, ese helicóptero, bajan 7 comandos, dice que bajan ahí. Y anduvieron dando vuelta para entrar a hacer espía en la base de Río Grande. Ya sabíamos que querían matar a los pilotos, querían destruir la base de Río Grande, y era toda una tensión, un movimiento terrible que había que, a veces descansábamos poco, pero había que estar a la altura de las circunstancias. No pidieron todo que hagamos y lo hicimos. Nadie desertó, nadie, nada, siempre respetamos las órdenes que nos daban. Si había que tirar, tirábamos. Gracias a Dios, no pasó. En mi parte no pasó, pero sí estábamos dispuestos. Lo que sí nosotros queríamos ir a Malvinas. Eso era lo que queríamos hacer. Porque veíamos que cuando cayó el crucero General Belgrano, con toda la energía que uno tenía, y bueno, queríamos partir, pero bueno,
nos dejaron en el continente. Pero qué visión tenía Roacio. Ese helicóptero vuela, va a agua fresca a Chile, hacen explotar y se entregan a los chilenos. Ese helicóptero. Sí, ese es un caso más conocido, ¿no? Pero aún así no es tan contado. Bueno, ¿sabe qué pasa? Como yo siempre dije que del año 83 hasta ahora son todo lo mismo. No quieren que se sepan la verdad, porque no solo pasó, por eso yo siempre dije, y lo voy a seguir hasta diciendo hasta que me muera, no todo pasó en Malvinas. ¿De a dónde más daño se le hizo a la flota inglesa? De las 6 bases del continente, del continente. Ese, vamos al 17, Bien, 17, sí, 18 o 19 de mayo, por ahí, uno de esos 3 días. Hay el, a 45 kilómetros de la ciudad de Río Grande, expulsan 5 gomones. Creo que era un barco o un submarino, el submarino ONI o el LIC, algo así, pero uno de esos dos expulsan 5 gomones. Y venía a la ciudad de Río Grande para destruir la base de Río Grande, matar a los pilotos, porque ellos en Borbonia dice que hicieron lo mismo y así querían hacer en la base de Río Grande y matar a los pilotos, destruir todo. Pero ellos no sabían que había los soldados que habíamos ahí, que le esperábamos, que era ya después del 2 de mayo, era todos los días para nosotros, tensión terrible. Bueno, ¿qué pasó ahí? El Buchar tira, eliminan a todo eso. Eso es lo que nosotros no sabemos, a dónde están esos cuerpos. Que esos gomones, habían 2 en el BIN 5. Esa gente lo sabemos, no te cuentan, pero sabemos que casualmente acá en San Rafael Mendoza eh, hay uno que estuvo en el Buchar y cuenta, sí, se eliminó, pero después de ahí los cuerpos, porque ¿qué hace el mar Atlántico? Te lleva y después te saca. A la semana te saca, a los 3 días te saca hacia afuera. Pero nosotros ya prácticamente no, nada. No sabíamos nada, simplemente nosotros ni abríamos la boca, escuchábamos nomás, no podías hablar. Y bueno, esa tensión fue terrible, pero, y después, bueno, no dejamos que no, porque venían 2 Hércules de la isla Ascensión para destruir la base de Río Grande y matar a los pilotos. ¿Qué pasó ahí? Que lo que se hizo después, que lo avisaron a esos Hércules y tuvo que pegar la vuelta y volver, porque lo esperamos. Ahí también estaban los BAO que hizo en la Operación Rosario, hacen desembarco en las Islas Malvinas. Esos BAO no, por una ley no podía, dice que no podía pelear contra la OTAN, no sé qué había. Esos BAO lo trajeron el día 4 de abril, ya estuvieron en 5, estuvieron ya en Tierra del Fuego. Volvieron, estaban, y sí, esa noche cuando hubo el ataque a Río Grande, salieron todos los BAO, todo para defender, todo para que el enemigo no pase, que el enemigo no tire nada, no rompa nada así. Había muchos espías, dice que después del tiempo nosotros no dijeron, había muchos espías, pero gracias a Dios
No pasó nada, pero sí la tensión que había era terrible, mal. Nosotros que no podíamos avisarle a nuestra familia. Bueno, y así fue que eso tuvimos esos meses duros, termina después la guerra. Nosotros, el buque San Antonio nos traslada. Eso ya después de que terminó la guerra del 14, que nosotros, bueno, dijimos, se entregó allá las armas en Malvinas. Y después fue un dolor terrible, que llevamos la carga hasta ahora, que no se quiere aclarar nada porque hay cosas que uno no sabe por qué perdimos. Y esas, habían traiciones, que es lo que se decía. Bueno, termina la guerra, a los 15, 20 días pasa el buque San Antonio, nos trasladan a nosotros todo el batallón y trayendo todas las cosas que estaban en Río Grande, aviones, quiero decir, camiones, bao, se cargó en el buque San Antonio y nos trasladan a Puerto Madryn. Y a Puerto Madryn nos hicieron bajar a las 3 de la mañana, la gente no esperaba para saludarnos, porque nosotros siempre salíamos a veces del batallón 4, de ahí de Trelew, mucha gente ya no conocía, los chicos, a veces nosotros andando en la plaza. Bueno, y nos bajan a las 3 de la mañana, ya eso fue a los 20 días, 25 días después de la guerra. Nos llevan al batallón 4 y a los 2 días, al pie de la cama Formen, hay 75 soldados que vuelven a tierra de juego. Me tocó a mí, santiagueño y sanjuanino, 75 soldados y formoseño, porque yo soy chaqueño, pero yo a donde me embarqué de Formosa, y por eso digo Formosa y Chaco. Y no volvimos de vuelta a Río Grande. Cuando hacía como el 23 de septiembre, 24, ya estábamos nosotros hacía 2 días ahí volvimos los 75 a Río Grande. Y ese nos llega una información, 75 soldados al pie de la cama Formen, prepararse, de vuelta, todo de guerra. Después de todo lo que sucedió. Y bueno, la orden hay que cumplirla. Nosotros nos hicieron vestimenta todo de blanco, hacía un día, 2, que llegó el arma ahí en el BIN 5. Ahí fue a donde se subleva Zaratiegui, en Ushuaia. Se subleva Zaratiegui a los altos mandos de Buenos Aires. A nosotros nos hicieron de vestir todo de guerra para ir, comprobé la palabra, cagarlo a tiro a Zaratiegui para que se rinda. Íbamos a entrar por el canal de Bigli o por las montañas. Entre nosotros, ¿sabes? Entre los argentinos. ¿Y por qué fue esa sublevación? Lo que nosotros después supimos que Zaratiegui hizo toda su campaña en Inglaterra. Ah, Entonces él conocía todo el movimiento y dice que los ingleses le tenían miedo a él, pero él no participó. Él quedó en Ushuaia y él no se quiso rendir. claro.
Y ahí fue el problema. Bueno, también en Ushuaia hay una tensión terrible. La, la primera tanda 63 estuvo ahí. Eh, y era una tensión terrible porque nosotros o entrábamos por el canal de Vigre o por tierra o por agua, y era para, bueno, así que esa también tuvimos suerte que no, no se llevó a cabo, porque se rindió. Si no, iba a ser una matanza eso. Hoy podía ser que no estén contando esto. Claro, totalmente. ¿Eran muchos que estaban con él, que no se querían rendir? No, ahí yo sabía que nosotros a veces no sabemos cuántas personas tenían con ellos. No sabíamos, Claro, no sabe. Sí, pero sí que nosotros estábamos listos y armados para subirse a un camión, llevarnos cerca de Ushuaia y bajar, o eran por las montañas, sino por el canal de Beagle con botes. claro. Y mientras pasaba todo esto y ya, ¿cuál era el ánimo después de lo que pasó en las islas? Y nosotros teníamos mucho angustia. ¿Por qué? Porque después nos enteramos que, bueno, la Malvina no quedó para la Argentina. Hubo mucha. Y nosotros siempre, yo, por ejemplo, siempre dije, y yo no me rendí, porque había que defender y perder la vida por la patria. Y nosotros sacamos el arma del lugar y fuimos a dejarlo en el lugar, porque eso pasó en Río Grande y después también pasó en el continente. Más abajo, en Caleta, cuando baja el helicóptero argentino, un submarino, con creo que se decía que era un CIAR, el que baja en el helicóptero argentino, y todos ahora se está sabiendo más, muchas cosas más. Ahí en Caleta también se agarró 6 ingleses en Comodoro. Se mató 3 ingleses en Puerto Belgrano y 2 quedaron heridos. Yo hice 3 años de radio de Tierra del Fuego y contábamos las verdades que teníamos con un Sí, suboficial de la Armada. sí, sí, después te voy a pedir un poco más de información de eso, que hace falta por ahí difundirlo. Porque este es muy reciente, esto que hablamos hace un rato, la operación Mikado es como que de lo único que se habla un poco, medio veladamente, hace poco salió ese libro, pero se habla Sí, bastante poco de las acciones militares durante Malvinas en el continente, de espionaje, de lo que sea, ¿no? Hay como muy, muy poco. claro, pero por eso es lo que yo digo siempre, no solo todo pasó en Malvinas, porque ¿de a dónde se le hizo más daño a la flota inglesa? Del continente, de las 6 bases, de Trelew, de Comodoro, de Caleta, de San Julián, Río Gallego y Río Grande. De ahí se le hizo daño. ¿Por qué el día 6 Thatcher llama a Pinochet y a Ronald Reagan cuando lo hundieron al Sheffield el día 4? Le dice, va a atacar Río Grande, a la base de Río Grande. Le dijeron que no. Hicieron posible, pero ¿sabe qué? No llegaron, porque le esperaban. Le Sí, 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 esperaban. no, 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 sí, sí, sí. Bueno, y después te quería preguntar un poco, cuando termina el alto el fuego, ¿no? En las islas, eh,
¿Cómo fue el reencuentro con tus familiares, con tus seres queridos, con tu unidad también, compañero de armas? ¿Cómo fueron esos momentos? Porque estabas aislado de la familia. Sí, sí, todos fuimos. A mí me tocó una particularidad de quedarme en Río Grande. Salgo de Baja y me quedo 6 meses más. Ah, mira, Y 6 meses más. Y ahí yo vuelvo a mi casa. Primero le busco a mi hermano. Le digo, porque yo perdí todo contacto con ellos. Y, y primero le dije, papá está vivo. Y me dijo que sí, pero a papá le llegó una carta que me mataron. Eso, pero bueno, cuando yo lo veo a mi viejo, claro, todo una algarabía, sí, todo fue difícil, pero bueno, había que estar bien, viéndole bien a mi papá. Yo también estuve bien. Son dolores que no se va a hacer nunca, porque mi patria que me parió me abandonó. Fuimos abandonados, fuimos abandonados todos los soldados que defendimos la patria por un decreto inconstitucional 509/88. Nosotros, yo tengo medalla y diploma por el Congreso de la Nación, que en el año sí. 90 nos entregaron. Soy reconocido en Colombia como excombatiente de Malvinas, pero mi patria no me reconoce tal cual lo que soy. Así que bueno, sí, perdón, mil disculpas. A veces esos recuerdos duele. Y no abandonó en todo sentido. Hasta ahora no nos dieron contención porque después teníamos que salir a estar en el medio de la sociedad y ahí decían que perdimos. Nosotros no, y yo siempre inculco esto. Nosotros en el continente no perdimos, no perdimos. En el continente se cuidó, se luchó, porque también se combatió en el continente, en Caleta, Comodoro, Puerto Belgrano, fueron eliminados. Y ninguno de esos soldados fueron reconocidos. Prácticamente lo expulsan, que no hablen, que no digan nada. Y nosotros hicimos todo, dimos todo como soldados. Y así nos pagó la patria. Y seguimos luchando siempre por las Malvinas, porque primero está la patria y después viene todo lo demás. Y, y desconfío por lo que veo, se nos está yendo la patria. Es muy jodido por todo lo que se está viendo.
No es fácil. Sí, 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 sin duda es una época complicada, pero me parece que está bueno esto de que lo puedas contar, que lo podamos difundir. Y también esto que decías, cómo sigue la lucha, ¿no? Después de 1982. Contabas que tuviste un programa de radio con Sí, otros colegas, camaradas. sí, eso es un suboficial de la Armada que también se tuvo que ir de la fuerza en 1985, 84, algo así. Ese tiene las tres guerras, la subversiva, la 82, la de 78. Ese señor, hicimos 3 años de radio con él, salíamos en 81 países afuera. Ah, mira. Ese está en YouTube, está ahí, hay 150 radiovisual, Sí. audiovisual, audiovisual, en YouTube. Mauricio Félix Ramos de la Trinchera, lo que no te cuentan, te contamos nosotros de Tierra del Juego. Ahí siempre, si lo buscabas a encontrar con las primeras personas lo que sucedió en el continente. Nosotros hicimos reportaje a todo. También el que vino a cargo de los 10 Mirás de la joya al continente, también está ahí. También está ahí. Dale, dale, ese lo voy a tener en cuenta para revisarlo. Eh, Ahí vas a tener todo con las primeras personas. ¿Qué pasó en Puerto Belgrano con eso? Había también en Puerto Belgrano, en un piletón, que cuentan esos muchachos, unos 35 ingleses y mujeres. Una mujer estaba también ahí que lo trajeron, no sé a dónde lo agarraron, eso lo que no me acuerdo porque pero sí hay informaciones para hacer dulce, informaciones para hacer, yo le digo más, yo hablo en las escuelas, cuento la historia. sí, ¿hace cuánto vas a escuela? ¿Cómo? ¿Hace cuánto te involucraste con esto de poder contar en las escuelas? Yo hace 4 años que vengo yo vine de Río Grande, porque tuve 41 años allá, me jubilé y me vine Sí, acá a San Rafael Mendoza. Y yo siempre quise hablar porque no quiero que se pierda todo esto lo que hay en el continente. ¿Por qué? Porque se tiene que saber la verdad. El pueblo argentino tiene que saber. ¿Por qué se tapa? ¿Por qué se tapa? ¿Qué negocio hay? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Eso es lo que nosotros queremos que se sepa. Pero ¿por qué ese año 88 que sale el decreto que se decía que no había plata, por eso no se le daba a los que estaban en el continente? Pero después nosotros nos enteramos que era todo mentira. Se tenía que tapar cosas, lo que pasó en Comodoro, tenía que tapar de lo que pasó en Río Grande. Este suboficial, con otro soldado más que falleció hace 3 meses, 4, encontraron un hueso y le dijeron que era un hueso de guanaco en bolsa. Yo también le di tienen el teléfono de él también, creo que le pasé a usted, de ese suboficial. Y eso tiene, ese sí. más cosa que yo tiene. Ese tiene para ser dulce, para todo lo que salió en Río Grande, todo lo que pasó en el Río Grande, todo lo que pasó en el continente. Y digo Y en yo, la actualidad, sí, decime, decime. ah, No, no, decime vos. no, yo no sé qué te iba a decir, justo te iba a escuchar. No, te iba a comentar un poco esto, ¿cuál es tu relación con otros veteranos en la actualidad?
con quiénes vas a dar las charlas? ¿Cómo nació esa idea de ir a las escuelas? No, porque yo cuando llego acá a San Rafael Mendoza, me, un 2 de abril, yo cuento la historia mía, a algunos soldados, y había un Sí, soldado de Montaña 8 que estaba en Uspallata, él, y ese soldado no iba a ir a relevar a nosotros para que nosotros pasemos a Malvinas. Lo encuentro acá en San Rafael Mendoza y con él hacemos la charla. Él cuenta la charla de él, de Uspallata, qué es lo que pasó, eh, y con él hacemos la charla. Nos vamos a 100 kilómetros, 50, acá en San Rafael Mendoza. Y con los excombatientes nosotros tenemos, yo no tengo problemas, los problemas son ellos. Porque, ¿qué pasa? Porque hay excombatientes que son demasiado pistoleros, demasiado, ellos no me quieren ser. Pero al margen de eso, yo tengo uno que estuvo en el crucero General Belgrano, a ese señor, no, no, él, no, es un, ¿cómo le puedo decir? Ellos, acá en el continente no pasó nada. Ellos no claro. llegaron ni a Malvinas, estuvieron casi a 170 kilómetros, 200 kilómetros de Río Grande o de Ushuaia, y para mí siempre fue un crimen de guerra el tema del crucero General Belgrano. Y él, hubo una reunión acá en el Consejo Deliberante y entre nosotros que se dice continentales, y después Sí, están los otros que no son continentales, que son acá. Yo que soy, porque que soy, como dicen, yo fui desplegado, no fui, nadie nacimos en el lugar, en ese lugar a donde pasó, nadie nacimos. Yo nací en el Chaco y del Batallón 4 de Infantería Marina, acá Trelew, no trasladaron a Tierra del Juego. Y dicen los excombatientes que nosotros no tenemos, ¿por qué nos van a reconocer? Pero la ley de Ginebra es una sola. Y sí. está todo, eh, y yo no sé por qué no nos reconocen. ¿Por qué? No sé, no sé. Y con ello, yo en Río Grande sí tuve mucho problema con los excombatientes. Y bueno, yo le dije y le digo siempre, ustedes se rindieron, nosotros no. Ustedes tienen que ir a pelear Malvinas. Nosotros acá, en el continente, defendimos nosotros. Porque ellos decían que en Río Grande no pasó nada, en el continente no pasó nada. No sé si usted lo escuchó hablar a Carballo. Sí, 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 lo he escuchado. Bueno, Sí, Carballo es el que sí, habló también, que dejó algo escrito ahora, porque ahora están empezando a hablar todo. Antes no sé por qué no hablaban, estaba todo tapado. Yo siempre hablé y dije lo que yo, y mucho tiempo me callé, ¿sabe por qué? Yo pedía laburo cuando salgo de baja en Tierra del Juego, yo le comentaba qué es lo que hice en Río Grande, y no me daba laburo porque me decía que estaba loco. Entonces tuve que mentir y dije, no hice la colimba. Y ahí, al tiempo sí, hoy yo hablo, cuento. Hay momentos que uno se quiebra, pero por mi viejo, pero yo hoy puedo hablar eh, muchas cosas que nos sucedió, que, que todo hicimos para defender la patria. No era que estábamos porque nos llevaron a hacer para ir, y no como dice lo es como, no, si esto estaban mirando la tele. No, nosotros, tele, tele no teníamos. Tele, ¿sabe qué? En el medio porque el Río Grande es igual que la isla Malvinas, ¿eh? El mismo clima, el mismo clima, sí. ¿sí? Aparte están los turbales también ahí, ¿eh? Turba en Río Grande. Sí.
Yo tuve 41 años allá, conozco bien, y tengo mis hijos que quedaron ahí ahora. Ellos viven allá. Vos te mudaste, ¿no? ¿Cómo? Bien. Claro que tus hijos viven allá, siguen en el sur. Sí, siguen ellos en el sur. Bien. Y para las fechas como el 2 de abril, vos participás Yo ¿Cómo participo. lo pasas ese día? Sí. Y para mí todos los días, 2 de abril, todos los días. Y siempre, el año pasado, creo que estuve acá en San Rafael Mendoza, nos fuimos al Cristo, siempre eh, nos estaban cuidando en las islas, los que se quedaron allá. Yo por ello sí, este, y todo lo que quedaron en el mar lo mismo, que tampoco ellos tuvieron la culpa. Fue un esto cipayo, como digo yo siempre, que quieren todo. Y bueno, y para nosotros el 2 de abril es todos los días. Nosotros, el batallón 4 y parte del batallón, porque yo tengo dos, hice en dos batallones. Nosotros nos juntamos cada año, el, hace 17 años, todos los soldados. Y todos los soldados y personal de cuadro, ¿eh? Porque nosotros del personal de cuadro no podemos decir nada. Fue un orgullo para nosotros. Estuvieron a la altura de las circunstancias, que sí que muchos sufrieron, que es lo que cuentan, pero nosotros no podemos decir nada de nuestro jefe. La verdad, hasta ahora, con cabo primero, con cabo principal, con teniente, nos juntamos en distintas provincias. El año pasado, sí, el año pasado fue en Gualeguaychú. El año siguiente fue acá en San Rafael Mendoza, acá en mi casa. Y, y así por Mendoza, San Juan, Mar del Plata, Trelew, por todos lados nos juntamos. Y eso, y nos vamos y vamos a una escuela, siempre hablando, recordando todo lo que nos sucedió y, y no perder. Esto es lo que, porque todos los días, yo siempre dije que la patria es todos los días. Yo soy patriota, después viene lo demás. Bien, bien. Eh, ya un poco de esto estamos hablando, que es una de las preguntas que están en la guía. Si hay alguna película de Malvinas que te haya gustado o que no, No, vos sabés que no si miro, ves. no miro película porque yo tengo, no sé, porque ¿viste? A veces son las películas y a veces hay mucha, ¿cómo te puedo decir? Sí, es linda, pero no. A veces no quiero mirar porque a veces no sé, no la veo porque no es porque yo me quedé con eso, lo que me pasó y sí me gustan todas las películas de, por ejemplo, esas películas de Cowboy, Rambo, eso sí, lo miro todo a veces, pues siempre Sí, me miro el fútbol, el noticiero, ahí estoy prendido yo, el boxeo. Y acá, boxeo. sí, tengo un camada de San Juan que hizo el libro, Toñito,
que está escrito, lo vende, la historia de Toñito y la historia del BIN 4 también. Pero bueno, ahí seguimos todavía esperando todo que termine, o el día que nosotros nos vamos al cielo, se va a terminar todo. Porque este dolor no sé, nunca, siempre cada uno es su forma de pensar, ¿no? Porque el otro día me hicieron una pregunta. Si vos te vas a Malvinas, no, digo, yo no voy a Malvinas, yo no voy a sacar un pasaporte para ir a mi patria. Yo no, yo voy a mi patria el día que tenga que ir y no tengo que sacar un pasaporte para ir, para verlo allá. Bueno, y tampoco hay cosa que se me pasó, porque ahí estoy rebobinando, porque también estaba del Río Grande a Punta Arena, hay 240 kilómetros. Sí. Ahí los ingleses le dieron un radar a Chile, porque cuando se elevaba el avión decía, ahí va un avión argentino, ahí iba un avión argentino. Eso siempre estuvo cerrado y contaban los chilenos. Y todo eso sucedió. La traición que tuvimos de los vecinos era muy jodido, porque nosotros, los del Batallón 4, teníamos dos frentes, era por agua y por tierra. Había 2.500 ingleses en Punta Arenas que querían avanzar. Y nosotros había que estar atentos que no crucen los lugares que a nosotros nos tocaban. Era todo, como siempre digo, para impedir que el enemigo no pase, que no destruya nuestro petróleo, nuestra luz. Este suboficial que le comenté, estuvo en la planta de agua para que no se tire nada en la planta de agua, en los lugares que había que podían hacer desastre, ahí estaba cubierto. Todo. Para que el enemigo no pase. Y así sucedió en mi vida. Con 18, 19 años, estuvimos a la altura, en las circunstancias que lo que nos pidieron. No abandonamos nunca el barco. Siempre estuvimos arriba. Con todo lo que hicimos, la patria nos abandonó. y sigue. Esto sigue. Algún día se terminará. No sé cuándo. O cuando nos vamos al cielo. Ahí vamos a descansar. La herida nunca se cierra. Bueno, lo importante es seguir también en la lucha, ¿no? Que No, no nos podemos quedar. yo, la lucha, para mí todos los días, y yo todos los días hablo. A donde estoy, voy hablando. Yo me voy a cargar combustible, ahí hablo. Me voy, capaz que estoy parado por ahí, yo toco siempre eso. ¿Qué es lo que hicimos? Nosotros. Eso es lo que hablo. Y muchas cosas sucedió que a veces tienen todo tapado. Pero se va a saber toda la historia. No sé cuándo, pero se va a saber todo. Capaz que nosotros no vamos a estar ya, porque se dice que
Inglaterra perdieron más gente que la Argentina. Y lo tienen todo tapado. Porque ellos iban a los 70 o 100 años, querían abrir eso, que lo tienen archivado. Y sale, y está saliendo todos los días, salen cosas de lo que sucedió en el continente, lo que sucedió en Comodoro, Caleta, y en Puerto Belgrano. Todo eso está. Y muchos soldados a veces muchos, y yo creo que tienen miedo. Yo, sinceramente, no tengo miedo para hablar porque ya tengo 63 años y no voy a esconder nunca lo que yo hice. Siempre hablé. Y a donde sea, no tengo problema. Eh, pero bueno, no todos somos lo mismo, no todos hablamos lo mismo. Porque hay muchos que no tienen esa capacidad será de hablar o no quieren decir nada. Porque yo, por ejemplo, yo tengo mis camadas sanjuaninos que no hablan. Ellos no dicen nada. Quedó, ellos no, muy poco hablan. Bueno, pero de a poco, habrá que ir convenciendo para que hablen, ¿no? No, eso yo, mirá, y casual, yo solo que le hablo y le digo, que tienen que hablar, porque si no habla, no se sabe, y se tiene que saber la historia, qué es lo que pasó, Sí, qué es lo que pasó. sí, sí, a ver. Y todo esto está todo tapado, pero hablando uno, otro, ya yo le pasé también otros nombres, hay otro también que le pasé a Sofía, Sí, ayer le pasé un número de Misiones también, ese estuvo en la base del Río Grande, ese sabe muchas cosas también ahí adentro, qué es lo que pasó. Ese sabe un montón de cosas también. Ese también es del Batallón 4. Y todos no quieren que nadie, quieren que hablamos, que no quieren que hable. Yo hablo. Aquel que le gusta, que escuche, y si no le gusta, que no escuche. Así es. Y yo ando con mi pancarta por todo lado. La defensa del Río Grande. Ahí están las provincias. Pero no sé si lo mandé yo a ustedes ahí. Pero siempre hablo y me voy a morir hablando, que hoy tengo más tiempo todavía de la patria. bien, bueno, muchas gracias. Yo voy a mirar un poco más las cosas que estoy mandando o alguna pregunta en particular sobre contactos, más que nada sobre el programa de radio. Seguro ahí hay varias de las cosas que estuvimos charlando con entrevistas a colegas tuyos, a A gente de todo. la zona, de distintas bases, ¿no? Sí. ¿Y sabe qué? Se habló a una enfermera que estaba que atendieron los dos ingleses, a los tres los otros lo mataron y a dos estuvieron en Puerto Belgrano, le cuidaba una enfermera. Esa también está en la radio y sale todo ahí en eso. También está el intendente de ese año, también tenemos el reportaje que le hizo el suboficial. Ahí tiene más para hacer dulce. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, Y listo, póngale me también, pongo a buscar el programa este entonces. ¿cómo? Busco los videos entonces, Sí, eh, sí. por O si Félix no, Ramos. ajá, lo llamaba a don Ramos, yo le di el número ahí, lo Sí, llamaba, y él también va a hablar, ¿eh? Eso no tiene problema, ¿eh? Él buenísimo. tiene más cosas, que hay cosas que él lo tiene que yo no sé, porque él lo sabe.
Fue un suboficial. ¿Y está dispuesto a hablar? Bien, bien. Bueno, seguimos por ahí los contactos. Te agradezco el tiempo y bueno, y todo lo que hiciste para defender el país. Y seguimos en contacto, ¿sí? Dale. Muchísimas gracias. Abrazo grande entonces. Gracias Muchas y viva gracias. la patria. Viva la patria. Hasta luego. Chao.